Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado Las mujeres y el Partido Liberal Mexicano a 120 años de la publicación de Regeneración. Como ustedes bien saben, este año, al inicios de año, iniciamos con un foro para conmemorar precisamente los 120 años de la publicación de Regeneración, que va a ser el próximo 7 de agosto. Iniciamos con un foro porque creemos que este periódico tiene una importancia vital en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Fue una de las publicaciones más influyentes, tanto en la etapa precursora como en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Y tuvimos en esa ocasión un panel de historiadores que comentaron acerca de esta publicación. Pero no quisimos dejar de lado la participación de las mujeres en la publicación del periódico y en la militancia dentro del Partido Liberal Mexicano, por lo cual en esta ocasión vamos a dar pie a una serie de especialistas del tema que nos van a hablar de la participación de las mujeres dentro de tanto en la redacción de este periódico como en su militancia del partido dentro del Partido Liberal Mexicano. Tenemos en esta ocasión un foro muy completo, un foro muy variado también de especialistas que desde distintas miradas han manejado el tema de las mujeres en, en la trayectoria del Partido Liberal Mexicano y en la publicación de Regeneración. Nos acompaña Yelitza Ruiz, que es abogada. También nos acompaña Graciela González Phillips, que es antropóloga. Margarita Vázquez, que es historiadora. Y Eunice Adorno, que es fotógrafa. Entonces, gracias a su participación podremos hacer un análisis desde diferentes perspectivas. Quiero iniciar el foro con Yalitza Ruiz. Ella es abogada con especialidad en derechos humanos, es maestra en estudios del arte y literatura, beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2013-2014 y 2017-2018. Dirige la consultoría Espiral, especializada en brindar asesoría jurídica con perspectiva de derecho de género y derechos humanos. Ha publicado los libros Abril en Casa, Mirando a la Pendiente, 2011, Cartografía del Tren, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2018, Premio Literatura Joven en la categoría de ensayo literario en 2012, Premio Poesía María Luisa Ocampo, 2012, y actualmente dirige el proyecto Mujeres y Revolución. Su línea de investigación radica en la interdisciplina de los estudios literarios con otras áreas como la historia y el derecho. Gracias, Yelitza. No, a ustedes, gracias por la invitación para platicar de un tema que considero desde el punto de vista jurídico, primeramente, sumamente importante sobre las precursoras de la revolución, pero sobre todo las participantes activas del Partido Liberal Mexicano. Quisiera como plantear más o menos la ruta de esta conversación antes de poner pues algunos encabezados de Regeneración, que este año cumple 120 años, el 7 de agosto, y quisiera enfocarme primeramente en por qué ha sido tan importante para, pues digamos, la historia de México, este documento como lo es el Partido Liberal Mexicano. ¿Qué decía la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano? Me voy a referir a 3 momentos específicos. De 1900 a 1905, antes de que se convoque a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ya en San Luis, Missouri, ya en pleno exilio de los hermanos Flores Magón y de mujeres que participaron como precursoras durante este periodo, pues había una conformación de clubes liberales, como lo sabemos, convocados por Camilo Arriaga a partir de 1901, pero cabe destacar puntos sumamente importantes que creo que desde la doctrina jurídica es importante rescatar como antecedente primordial de la Constitución de 1917.
Se dice mucho que los postulados del Partido Liberal Mexicano fueron retomados por el constituyente de 1917. Eso queda a la interpretación de las versiones estenográficas del constituyente del 17, dado que ninguno asume que toma o que retoma los puntos del Partido Liberal para la conformación de 3 artículos fundamentales que ponen a la Constitución de México en ese año en el orden social, y son el tercero, el derecho a la educación, el 27 en la tenencia y reparto de la tierra, y el 123 respecto a las relaciones de trabajo. Sin embargo, antes de que eso fuera posible, en 1917, estas mujeres precursoras, que me encanta hacer la precisión de que no son mujeres magonistas, no me gusta la etiqueta de mujeres magonistas, yo las considero mujeres de la revolución social, porque no solamente desde esta lectura con la categoría analítica de género, desprender como esta cuestión, sino lo tan importante que nos ha dado la corriente de la historia de las mujeres, que es nombrarlas, que es señalar que estuvieron presentes. Sabemos que las fuentes históricas no han sido muy nobles en cuanto a la construcción de la historia de las mujeres. Hay que aprender a leer entre líneas los documentos, los archivos, pero ¿por qué me refiero justo a lo que contienen los postulados del PLM? Porque a partir de las herramientas jurídicas que nos da la doctrina, podemos observar que estaban ahí ellas, que fueron precursoras también del documento, en el sentido de que hay puntos fundamentales que obviamente atravesaban a la mujer como sujeta política del año de 1900. Es decir, es centrar a estas mujeres como objetos y sujetas de la historia y otorgarles nuevamente pues esta cuestión, una restitución epistémica de sus aportaciones al documento. Entonces, en primer plano, no son mujeres magonistas, son mujeres que yo considero de la revolución social, así como las zapatistas, no me gusta llamarlas zapatistas, sino mujeres de la revolución agraria, a las que participaron en el ejército de Villa, no me gusta decirles villistas, sino mujeres de la Revolución del Norte, porque es importante desprenderlas de la otredad, de los discursos históricos hegemónicos, y nombrarlas aparte, en lo absoluto. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? ¿Cuál fue el aporte interesante que hay en el Partido Liberal Mexicano? Para el año de 1905 y 1906, obviamente, ellos ya se encontraban en el exilio, ya estaban en San Luis, Missouri. Sin embargo, los postulados de este programa pues no exclusivamente se realizaron durante estos años en los cuales tuvieron que salir del país por la persecución del gobierno de Porfirio Díaz, sino dentro de la prensa mexicana, que es la que nos permite también demasiados guiños y demasiadas interpretaciones en Regeneración, en El Hijo del Ahuizote y sobre todo en el periódico Vesper y La Corregidora. Vesper, que es fundado por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en el año de 1901, y La Corregidora por Sara Estela Ramírez, que es esta mujer que considero que hay como muchísima más información y conocimiento de ella del otro lado de la frontera que de este lado. Sin embargo, pues Sara se mantuvo en Laredo, Texas, bastante tiempo y solamente mantenía la correspondencia con Ricardo Flores Magón, en la cual, pues, por medio de Regeneración, convoca también a unirse a estos clubes liberales. ¿Qué pasaba con Dolores Jiménez y Muro? Que también por medio de La Voz de Juárez y del diario El Hogar, que ella ya publicaba en esos periódicos, publicaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, perdón. ¿Qué pasaba con Dolores, con Juana y con Elisa Cuña y Rossetti? Podemos mencionar a muchísimas otras mujeres que también participaron, pero a mí me interesa como hablar en este momento del aporte doctrinal jurídico que se hace al Partido Liberal Mexicano a partir de estas 4 mujeres, que es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Elisa Cuña y Rossetti y Sara Estela Ramírez. Por supuesto que la labor que emprende Margarita Ortega, Silvia Rembao y otras que participan desde las armas durante este tiempo previo a 1906, previo a la publicación del partido, es importante y primordial destacar, pero quiero que nos podamos referir a un antecedente importante de los derechos laborales, pero sobre todo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
que este partido ya contenía, ya nombraba al sujeto mujer, pero sobre todo daba un reconocimiento explícito en la sección del trabajo, porque bueno, el Partido Liberal Mexicano son 52 puntos divididos en 7 secciones, y en la sección del trabajo hablaba no solamente de lo que se dice pues a manera de referencia histórica, que es la jornada laboral, el trabajo no a las infancias, eh, el salario mínimo, sino un punto muy importante que me gusta destacar y que tiene que ver con nosotras como sujetas políticas de esa lucha, que es el reconocimiento del trabajo de las mujeres, pero en los espacios domésticos, en los espacios privados. Antes de que el famoso lema de lo personal es político de Carol Hanisch se hiciera sonar con la tercera ola del feminismo, este movimiento de las mujeres como precursoras de la revolución social estaba presente. Tanto Dolores Jiménez y Muro como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuña y Rossetti habían sido mujeres que habían tenido que trabajar como trabajadoras domésticas cuando se asentaron en la Ciudad de México, ya que Juana sabemos que es originaria de Guanajuato y tiene que emigrar a la Ciudad de México. Y entonces hay en esa relación de la correspondencia que ellas trabajaron en el hogar y que, bueno, para mujeres que no tenían el sustento ni el respaldo masculino, porque hay que recordar que en ese tiempo valía mucho el respaldo del apellido de un hombre, mucho menos meterse a la lucha social, porque como lo dice Camilo Arriaga en una de las correspondencias para hablar de Elisa Cuñi Rossetti, que es una mujer que no solo puso su conocimiento a la causa, sino su reputación. ¿Y su reputación a qué se refiere? Que no era sencillo que una señorita de esa época pues estuviera de revoltosa exigiendo derechos humanos. Entonces, a partir de ese reconocimiento en los postulados del PLM, pues está clara y sencilla la mano de estas mujeres que a partir de las herramientas de la doctrina jurídica nos permiten leer que esos derechos ya estaban establecidos muchísimo antes de que se estuvieran pugnando en el debate de los constituyentes de 1917, donde el sujeto mujer pues jamás es considerado en lo absoluto. ¿Qué tenía de liberal, qué tanto de liberal tenía el partido mexicano, ¿no? Tenía ese partido, pues la inclusión de las mujeres como sujetas de votación y de voz. Ellos hablan de forma pues muy puntual, tanto de Lisa como de Sara, como de Juana, en regeneración. Hablan de los aportes sociales y de la lucha y de la resistencia pues tan feroz que mantienen a pesar de haber ido a dar a las cárceles y de haberse conocido y haber fraguado una relación política pues de muchos años ahí. Este documento a mí me parece fundamental en cuanto a los aportes y lo podemos ver reflejado también en el plan de Tacubaya, promulgado muchos años después, el 18 de marzo de 1911, firmado ahora sí por Dolores Jiménez y Muro, porque hay que acotar que el Partido Liberal Mexicano no hay ninguna firma de mujeres. No existe, hay esa cuestión invisible. Recuerdo mucho lo que hizo la doctora Analao Jaiben en cuanto a que las huellas son borradas. No hay documentos que nos acrediten a ciencia cierta, ahí estuvieron. Por eso la importancia de nombrar y de acudir a interpretar entre líneas pues, los procesos a partir de otras herramientas como la correspondencia, como los archivos, como la prensa, para llegar a la conclusión de que su participación fue plena en ese momento. Entonces, el plan de Tacubaya ya reconocía no solamente el reparto agrario, sino la tenencia de la tierra, suprimía las municipalidades y una cosa muy importante, ahí ya también nombra el sujeto hombre y mujer dentro de este plan. Para los estudios del derecho, los planes y programas constituyen una fuente de información importante doctrinal que nos ayuda a interpretar ese momento, ¿no? La historia y el derecho van ligadas porque al final es la historia de los derechos de las mujeres. El plan de Tacubaya, pues sí es firmado por Dolores Jiménez y Muro, y hay algunos historiadores que afirman que es una continuación del Partido Liberal Mexicano. Y yo podría decir que sí y que no. Sí, ¿en qué sentido? Pues claro, porque eran las que estaban involucradas desde los comienzos de 1901 a 1904, antes del exilio, en formular y darle bases argumentativas a un programa
antes de que tuvieran que salir del país, y sí una continuación. ¿Por qué? Porque obviamente la causa social que perseguían Juana Belén, Elisa Cuña y Rossetti y Dolores Jiménez y Muro en ese tiempo, pues tuvo una continuidad en la vida política durante muchísimos años, hasta 1920, que cada una, pues después de la muerte de Emiliano Zapata, porque también estuvieron en las filas del Ejército del Sur, pues se fueron difuminando las colaboraciones de ellas hasta ese año. Entonces sí hay una continuación del Partido Liberal en el plan Tacubaya, pero a la vez no podemos con eso quitarle el mérito y la presencia de ellas en el Partido Liberal Mexicano, porque también hay una continuidad de la tenencia de la tierra, del reparto agrario, tanto en el PLM como en el apartado de tierras del PLM, como en el apartado de tierras del plan de Tacubaya, en lo que conocemos ya de forma más popular, pues el plan de Ayala, ¿no? Y también sabemos que pues, el proemio fue escrito por Dolores Jiménez y Muro, y aunque algunas historiadoras han afirmado que todavía no hay un documento que nos diga con exactitud que Dolores Jiménez estuvo como redactora de ese plan por las condiciones de su tiempo, pues sí sabemos, gracias a Gildardo Magaña, que Zapata tenía un amplio reconocimiento por la labor intelectual y política que había emprendido Dolores Jiménez y Muro. Tan es así que fue perseguida por Huerta y encarcelada, todavía desde la prisión, para más o menos dar como un ejemplo de la valentía de Dolores, escribe una carta a Aurelio Blanquet señalándole las deficiencias en cuanto a las persecuciones de las luchas. Entonces, para mí es muy importante como acotar la presencia de estas mujeres en estos primeros años de lo que sería el Partido Liberal Mexicano, y sobre todo también la violencia simbólica por parte de los miembros. No podemos juzgar en el ahora las relaciones personales que tuvieran ellas con Ricardo, con Librado, con Juan Sarabia, con Antonio I. Villarreal, que posteriormente, después de 1906, en varios números de regeneración, pues las niegan rotundamente, ¿no? Y niegan la participación de ellas en los primeros años de lo que sería tanto el periódico como la inclusión del Partido Liberal. Para mí, el Partido Liberal, no solamente desde los estudios jurídicos, es un documento fundamental porque es el único que condensa estos derechos sociales que ya se establecen en la Constitución, y no es gratuito, porque la mayoría de los que terminan en el constituyente del 17, los que terminan siendo los constitucionalistas, fueron simpatizantes en sus primeros años de regeneración, pero era como esos periódicos de me gusta, pero no lo digo tan, no soy tan público o pública para afirmar esa simpatía. Eh, en una de las diapositivas que me encantaría compartir en estos momentos, hay varias portadas en las cuales los miembros del PLM que firman este documento, pues hablan de la participación que tienen estas cuatro mujeres en los primeros años de regeneración. No quiero pasar a esta etapa de mostrar los periódicos sin antes hacer una referencia particular a Sara Estela Ramírez, que es una de las mujeres que no solamente brinda su casa, sino todo lo que está a su disposición para la causa en el exilio de los hermanos Flores Magón, de el resto de los miembros del Partido Liberal Mexicano, ya que están en San Luis, Missouri, y sobre todo porque ella era una de las únicas que podía recibir pues, los dineros que había depositados a la causa de la revolución que perseguían los hermanos Flores Magón. Por supuesto que con el distanciamiento de Camilo Arriaga y Ricardo, cuando deciden separarse, pues ellas optan por seguir el ala moderada de Camilo Arriaga y salen del exilio y regresan a publicar en sus periódicos, tanto en Vesper como en La Corregidora. Y algo importante de destacar que Sara Estela muere en agosto de 1910, ni siquiera llegó a ni siquiera llegó al 20 de noviembre de 1910, que es como oficialmente reconocemos el inicio de la Revolución Mexicana, pero creo que aquí hay una fuente muy importante de trabajo que pudiéramos retomar, no solamente los estudios históricos, sino los estudios jurídicos respecto a las aportaciones del Partido Liberal y de las mujeres a este catálogo de derechos sociales y de derechos humanos. El reconocimiento del trabajo doméstico creo que es uno de los puntos fundamentales de los cuales tenemos que hablar muchísimo ahora que están
a partir de los tratados internacionales del derecho al trabajo, del derecho a la seguridad social por parte de las mujeres que trabajan en el hogar. Y esta fuente es fundamental y es uno de los antecedentes más importantes. Muy rápidamente quiero compartir pues, algunas eh, de las portadas de Regeneración donde estas mujeres están, ¿no? Las portadas que yo tengo de estos diarios ejemplifican la bienvenida que le dan los miembros de Regeneración a Juana Belén, cómo arropan la publicación de Vesper, cómo arropan la publicación de La Corregidora y la forma en la que hablan sobre sus aportes políticos a la causa, tanto de Juana como de Lisa y como de Sara Estela. Todo un recorrido de lo que hacen las mujeres dentro de Regeneración y ya dentro de las filas del diario, no solamente son ellas las que publican, las que participan, las que dialogan con los miembros del Partido Liberal, sino María Talavera Braus, Teresa Braus, que eran hermanas, publican algunos artículos hablando sobre la participación de las mujeres y es importante destacar cómo hay un artículo muy curioso que publica Ricardo Flores Magón en 1910 acerca del papel fundamental de la mujer. Una de las cosas que están establecidas dentro de lo que es toda la historia de Regeneración es que había una inclusión, sin decirlo, explícita de la participación de las mujeres. Entonces, para mí es fundamental como rescatar no solamente los nombres de las precursoras y las que participaron activamente, sino en un estudio más minucioso a nivel jurídico de sus aportes que ellas hacen a derechos sociales que actualmente tenemos, ¿no? Obviamente sí existe ese trabajo de investigación meticuloso acerca de dónde están. La idea sería hacer un mapa jurídico, un mapa de la Constitución de los primeros 28 artículos y reconocer cuáles fueron las aportaciones de cada una de ellas y la mayoría tienen su fundamento en este partido, en el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y por supuesto que Regeneración era la ventana en la cual platicaban y dialogaban y combatían y también es una fuente importante para los estudios jurídicos y para poner la historia de las mujeres al centro de la narrativa de estos discursos históricos actuales como subjetas y objetas, ¿no? Y observarlas y leerlas entre líneas, porque eso me parece fundamental para restituirles este valor epistémico tan importante que aportaron a 120 años de la libertad de prensa y de todos los derechos sociales que actualmente tenemos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Yalitza. Qué importante es este señalamiento que haces de recuperar los nombres de estas mujeres que fueron muy importantes en el proceso de evolución tanto del Partido Liberal Mexicano como de propio Regeneración y sus aportaciones jurídicas me parece que son sumamente importantes y desde luego es una labor y una obligación poder restituir su memoria y su nombre a esta historia que ha sido fundamental para la historia del país. Vamos a darle la palabra ahora a Margarita Vázquez Montaño. Margarita es doctora en Historia por el Colegio de México. Se ha dedicado a estudiar la trayectoria de vida de Ethel Duffy Turner, escritora y socialista estadounidense que entabló una relación estrecha con México por su vínculo con el Partido Liberal Mexicano en California. La doctora Margarita ha trabajado como profesora en la Universidad de Sonora y actualmente labora como profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. En lo que se refiere a su trabajo de investigación histórica, se ha cantado en varias vertientes, en historia regional, historia de las mujeres, historia transfronteriza. Sus intereses temáticos han fluctuado en una temporalidad que abarca principalmente la primera mitad del siglo XX mexicano. Cuenta con diversas publicaciones especializadas sobre historia intelectual y social de las mujeres en el periodo de la Revolución Mexicana. Adelante, Margarita. Bueno, muchas gracias por el espacio, que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Darle la vuelta o ver desde otra perspectiva a Regeneración, al Partido Liberal Mexicano, a la forma en la que
se enuncia la historia de este periodo que desde la historiografía se anuncia como precursor y que también se ha cuestionado este término de precursores, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con, y ahí hago la conexión con la presentación anterior, porque bueno, estamos hablando de varios momentos en la trayectoria del Partido Liberal Mexicano, en la trayectoria histórica del Partido Liberal Mexicano. Ya hablamos de se habló de este primer momento, previo y durante el exilio en Estados Unidos por parte de los líderes liberales que trabajaban como oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Y bueno, yo creo que es muy importante mencionar que el exilio es un antes y un después en la propia vida del Partido Liberal Mexicano. Yo me voy a enfocar, como bien dijiste, en como esbozar un poco este momento del exilio, que en realidad Ricardo Flores Magón no regresa a México, muere en Estados Unidos, muere en el exilio, y me voy a enfocar desde, digamos, la experiencia vital de, en este caso, Ethel Duffy Turner, esposa del periodista, digo, es más conocido en nuestro país por la historiografía John Kenneth Turner, por esta publicación de una serie de artículos y que después se convirtieron en libro inmediatamente, México Bárbaro, en donde se revelaba todo el asunto de la explotación en ciertas regiones del país, sobre todo en el sur del país, hacia indígenas, campesinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de hablar de John Kenneth Turner, bueno, quisiera acomodar datos generales de Ethel Duffy. Lo que todos conocemos en la generalidad sobre Ethel Duffy Turner es que, bueno, era colaboradora del Partido Liberal Mexicano, cercana, escribió un libro sobre Ricardo Flores Magón, una de las primeras biografías sobre Ricardo Flores Magón, y que además era la esposa de John Kenneth Turner, el conocido periodista de la Revolución Mexicana. Pero más de allá no sabemos a profundidad sobre la vida de esta mujer. Hace alrededor de 3 años empezaron a haber acercamientos con mayor profundidad sobre el personaje. Ella nace en San Pablo, California, californiana, igual que John Kenneth Turner, en 1885. Es una hija, digamos, de una familia de clase media, que su padre era guardia de la prisión de San Quintín, ahí en la bahía de San Francisco. Bueno, estudia en la Universidad de Berkeley, ahora la Universidad de California, la carrera de literatura inglesa, que deja, digamos, inconclusa en el último año tras su matrimonio con John Kenneth Turner, a quien conoce en la misma universidad. Digamos que el tiempo de Ethel Duffy es el tiempo en Estados Unidos de un gran movimiento social, una serie de movimientos sociales y políticos que están anclados en el movimiento obrero, en el movimiento socialista, pero también en el movimiento anarquista, ¿no? Entonces y además de estos movimientos que están como muy vigentes, producto de las críticas que se van a hacer al propio desarrollo capitalista, producto de la segunda revolución industrial, además hay una gran efervescencia del movimiento de mujeres en el contexto del sufragismo. Entonces, hay una amalgama en la que ella se está desarrollando, en la que ella está creciendo intelectual y profesionalmente, y es así como conoce a John Kenneth Turner, ya conocido socialista en California. Desde muy joven se adhirió a los diferentes partidos socialistas en California. Se casan en 1905, estoy siendo muy puntual para no detenerme. Y bueno, ocurre el terremoto de San Francisco, que es muy famoso en la historia de California, en 1906, y por estas circunstancias ellos deciden trasladarse a Los Ángeles en 1907. ¿Qué está pasando en Los Ángeles en 1907 cuando Ethel Duffy y John Kenneth Turner llegan a la ciudad? Bueno, Los Ángeles es el epicentro del movimiento socialista, del movimiento obrero en California, pero además están presos un grupo de mexicanos exiliados, políticos mexicanos exiliados, están encarcelados en la prisión del condado de Los Ángeles.
Eso es lo que hay, eso es lo que encuentran, sus contactos, los contactos que tiene John Kenneth Turner en Los Ángeles, estos contactos socialistas, le hacen saber de estos hombres, además peculiares, que salen del esquema o digamos del estereotipo que se tiene del mexicano en el momento, son intelectuales, políticos, ¿no? Los visita como reportero, como periodista, les hace una entrevista y desde ese momento John Kenneth Turner con otro grupo de socialistas, digamos de manera extraoficial, crean una especie de grupo de soporte y de apoyo para promover la liberación de estos personajes, entre ellos pues Librado Rivera, Ricardo Flores Magón, Antonio de Villarreal, y bueno, y ahí podríamos agregar a Praxedis Guerrero, etcétera, etcétera. Después de esto, se organizan. Ahí es cuando Ethel Duffy Turner conoce a Elizabeth Trowbridge, otra mujer muy joven que llega a California, y a Frances Noel. Estas tres mujeres son mujeres socialistas, o sea que se van a asumir dentro del esquema del socialismo californiano y que de alguna manera van a iniciar la labor desde diferentes grados de compromiso con el Partido Liberal Mexicano para promover su liberación, pero también para promover la revolución social de la que ya se habló en la charla anterior, porque de alguna manera era muy atractivo para estos socialistas el que este grupo de mexicanos estuvieran promoviendo una revolución social, ¿no?, a unos cuantos kilómetros, o a kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Entonces, eso era llamativo, creían que a partir de ahí eso podría, digamos, promover también una especie de solidaridad internacional desde la perspectiva socialista, que pudiera incidir también en el movimiento obrero, en el movimiento socialista californiano. En el caso de Ethel Duffy Turner es muy interesante porque ella no tenía experiencia en asuntos, digamos, de movilización política, de activismo político. Es lo más interesante, su trayectoria intelectual posterior tiene origen justamente en el trabajo de activismo y de producción intelectual al lado del Partido Liberal Mexicano. Y eso es como fundamental, porque si no, no podríamos entender el compromiso posterior a cuando ya era mucho mayor con la historia de la Revolución Mexicana, y que curiosamente tiene una relación interesante con el propio INERM en sus orígenes. ¿Qué van a hacer estas mujeres? Aquí lo que me gustaría rescatar, y yo creo que Graciela, quiero pensar, lo va a mencionar a mayor detalle, Elizabeth es fundamental en esta etapa del Partido Liberal Mexicano. Es una de las principales financiadoras de los trabajos que se van a hacer para promover la liberación de los líderes de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, pero también para promover la actividad propia del Partido Liberal Mexicano, el que Regeneración esté funcionando, en este caso es muy importante mencionarlo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, Elizabeth va a financiar esto, van a rentar una oficina en Los Ángeles, y es así como van a empezar a trabajar. ¿Qué van a hacer las mujeres? Trabajo de oficina, y empezar a construir redes con el movimiento obrero y el movimiento socialista, correspondencia, propaganda, ¿okay? Yo creo que una pieza fundamental y a la cual no se ha estudiado a profundidad es Frances Noel. Ella tenía una carrera ya muy bien cimentada en el movimiento sufragista y socialista en Los Ángeles. Yo creo que ella es una pieza fundamental en las redes que se construyeron para promover la liberación del Partido Liberal Mexicano. Entre otras cosas que realizaban, bueno, las visitas que hacían a los presos, y de las cuales detalla Ethel en su libro y en algunas de sus memorias en su archivo personal. Y aquí algo importante es que esto fue transformador en la vida de Ethel Duffy, y lo puedo hacer extensivo para el caso de Elizabeth Trowbridge. Fue tan transformador que en el momento en el que los presos son trasladados a la prisión de Tombstone, en Arizona, y cuando John Kenneth Turner hace su viaje a México, ese viaje va a generar la serie de artículos sobre México Bárbaro, estas mujeres, junto con John Murray, otro socialista muy importante en el momento,
van a viajar a Tucson, se van con todas sus pocas o muchas pertenencias y se establecen en Tucson, Arizona, y es ahí donde van a fundar, todo financiado por Elizabeth Trowbridge, van a fundar la revista The Border. Es una revista muy cortita, va a tener alrededor de 4 números, que va a durar entre 1908 y 1909. Y es muy interesante porque es aquí cuando Ethel y Elizabeth Trowbridge empiezan su diálogo con México a través de la frontera y de los simbolismos propios de la frontera. Eso me parece muy importante, no se ha resaltado mucho esta revista, a lo mejor por lo efímero de la propia revista, pero si nos vamos a detalle a analizar lo que estas mujeres están escribiendo en esta revista, es maravilloso, porque están haciendo un diálogo con México a través de la frontera y sus propios simbolismos. Después de que trabajan afanosamente en esta revista, el grupo se desintegra. John Murray se va de Tucson, Arizona. John Kenneth Turner regresa a Nueva York y le dice John Kenneth Turner, Ethel, pues vente para acá porque acá estoy escribiendo mis super artículos sobre México bárbaro, y Ethel con todo su pesar tiene que irse. Y eso es muy interesante porque esto nos habla mucho de las relaciones de género que existen en el propio activismo político de las mujeres. Al final de cuentas, Ethel llegó, y hay que decirlo, Ethel llega al Partido Liberal Mexicano de la mano de John Kenneth Turner por sus redes, por sus contactos, pero también se vio obligada a dejar estas experiencias que le son como placenteras a la hora de producir intelectualmente hablando, por ese vínculo que tiene matrimonial, sentimental, etcétera, con John Kenneth Turner. Después de esto, Ethel acompaña a John Kenneth Turner en un nuevo viaje a México en 1909. Ya dejó una pequeña memoria en un artículo publicado en Regeneración sobre lo que vio y experimentó en México en ese pequeño viaje corto, debido a que ella se embaraza y tiene que regresar al lado de su familia para vivir el proceso de embarazo. Y es muy interesante porque cuando nace su hija, que además hay que decir que le ponen de nombre Juanita, así, Juanita, Antonio de Villarreal publica un artículo muy bonito en donde dice que el nacimiento de Juanita es un homenaje, ¿no?, a la revolución que se está promoviendo en México y del apoyo solidario que están teniendo los Turner para con el Partido Liberal Mexicano. Pero además Juanita nace en el momento de mayor compromiso de los Turner hacia el Partido Liberal Mexicano, ¿okay?, en 1909, 1910, y además es cuando se dan las publicaciones de México Bárbaro, de la primera serie de artículos. Después de esto, el compromiso es irrestricto por parte de John Kenneth Turner y Ethel Duffy al Partido Liberal Mexicano, y es cuando Ethel se convierte en la editora de la sección en inglés de Regeneración. En un periodo muy cortito, que muchos me han cuestionado, pero ¿por qué resaltar este periodo tan cortito de meses por parte de Ethel editando Regeneración? Es importante porque Ethel llega a la edición de la página en inglés de Regeneración cuando se está dando la incursión del Partido Liberal Mexicano a Baja California. Entonces, yo creo que aquí esto es fundamental porque esa es la mujer que está traduciendo todos los partes de guerra, ¿ok?, y que está informando al público lector de habla inglesa en Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo allende la frontera en California. Entonces, yo creo que por ahí, esa es una parte fundamental, pero además aquí podemos, digamos, distinguir una pluma muy crítica, muy mordaz de Ethel Duffy, que había sido alimentada por toda su relación con Lázaro Gutiérrez de Lara, con el propio Flores Magón, pero además de las conversaciones y la lectura que hacía de los propios escritos de John Kenneth Turner sobre el México bárbaro. Y digo, en mi investigación rescato varios de estos textos que Ethel va a publicar en Regeneración, pero lo más importante que me gustaría señalar por la cuestión del tiempo es que justamente a diferencia de John Kenneth Turner, mientras John Kenneth Turner hace una crítica abierta, ¿no?, a lo que está ocurriendo en México y al gobierno de Porfirio Díaz,
y se dirige abiertamente y pareciera que John Kenneth Turner está pensando en lectores también mexicanos. Ethel se dirige justamente a ciudadanos norteamericanos como ella. Y lo que les está diciendo es que el nacionalismo estadounidense no sirve de nada cuando el gobierno de su propio país está promoviendo intervenciones en conflictos que no le competen. Entonces yo creo que hay una gran particularidad en los pocos artículos que va a escribir Ethel Duffy en Regeneración, porque además va de la mano del trabajo editorial que va a llevar a cabo Ethel Duffy Turner, traduciendo partes de guerra, de las incursiones y demás, pero además se va a enfocar, porque tuvo una relación muy cercana, a la traducción de la obra de Práxedis Guerrero, de los poemas, de los textos y demás. Este corto tiempo de Ethel Duffy Turner va a ser significativo por el resto de su vida y además lo va a explotar pasados los años, ¿no? O sea, a lo mejor en el tiempo histórico, en el momento histórico, no fue tan trascendente, pero ella lo va a explotar al máximo cuando ella va a hablar de ella, de sí misma, pasado el tiempo, ¿no? Recurriendo a la memoria y a los propios usos de esa memoria. Finalmente, lo que me gustaría, digo, me puedo alargar hablando de la vida de Ethel Duffy. Ethel Duffy termina su relación con el Partido Liberal Mexicano porque John Kenneth Turner termina su relación con el Partido Liberal Mexicano. ¿Producto de qué? De un rompimiento que se va a dar porque ya hay una, digamos, expresión tácita del anarquismo propio del Partido Liberal Mexicano. Antonio y Villarreal, los hermanos Manuel Saravia, ya habían salido del Partido Liberal Mexicano y en particular Villarreal se había adherido al maderismo junto con Lázaro Gutiérrez de Lara. Y en ese rompimiento también hay una fractura en la relación entre el movimiento socialista y el Partido Liberal Mexicano. Ahí es cuando se desvincula John Kenneth Turner y por consiguiente Ethel Duffy Turner, aunque ella no lo quisiera. ¿Okay? Finalmente lo que quisiera señalar es que yo creo que es muy, muy importante, esencial, recuperar justamente las trayectorias de estas mujeres a profundidad y no solo desde la perspectiva mexicana. No solo porque aquí estoy hablando de una mujer estadounidense, etcétera, pero que además tuvo estos cruces metafóricos de frontera durante toda su vida. Pero yo creo que es muy importante situar al Partido Liberal Mexicano en Estados Unidos y en el contexto de Estados Unidos para entenderlos posterior a su exilio. Si no, no lo vamos a entender y tampoco vamos a poder explicar este cambio o este giro ideológico hacia el anarquismo, ¿okay? Para poder explicar estos dos momentos del Partido Liberal Mexicano y que se entienden perfectamente desde la perspectiva de las experiencias de estas mujeres. Ethel Duffy tiene una relación posterior con México profunda, intensa, muy significativa, al grado de que va a terminar muriendo en nuestro país, en Cuernavaca, habiendo escrito un libro sobre el Partido Liberal Mexicano, y con esto concluyo. Ese libro, que pudiera parecer que está dedicado solo a Ricardo Flores Magón, y es algo que lo que yo rescato en mi tesis doctoral, es que ese libro también le dio voces a estas mujeres, cosa que no se había hecho en otros libros de la época, para la época. Con esto concluyo, o sea, Ethel tenía una conciencia histórica muy evidente respecto a la participación y a la actividad de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. Por eso las nombró, por eso las describió, por eso redactó pequeñas biografías sobre estas mujeres y que también están presentes en el proceso de investigación para ese libro en su archivo. Finalmente, lo que quiero decir es que vale la pena voltear a ver a Regeneración, al Partido Liberal Mexicano, desde la perspectiva de las mujeres y también desde cómo ellos asumen y visibilizan a estas mujeres, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magali, por tu brillante exposición y estoy completamente de acuerdo. Es necesario mirar hacia la frontera, este periodo de exilio, y ver a las mujeres que estuvieron acompañando el proceso revolucionario del Partido Liberal Mexicano, que son fundamentales en este quehacer, tanto periodístico como organizativo, como también en el proceso logístico y la conexión de redes de apoyo hacia el Partido Liberal. Son piezas claves y fundamentales en la historia del partido en el exilio, y no se podría explicar la historia del Partido Liberal
sin su participación activa. Ahora vamos a darle la palabra a Graciela González Phillips. Ella es maestra en Antropología Social, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel San Lorenzo Tenzonco. Sus líneas de investigación están vinculadas al tema de género femenino e historia y antropología, y en la actualidad estudia a las mujeres agrupadas en torno al Partido Liberal Mexicano. Graciela, te damos la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación a este foro que a mí me parece fundamental. La verdad es que las compañeras que me antecedieron son realmente especialistas. Yo tengo poco tiempo estudiando a las mujeres llamadas magonistas, así que no aspiro a una exposición tan completa y tan rica como la de ellas. Quiero definir por qué yo ya no les llamo magonistas. Es muy interesante lo que nos dice Yalitza. Yo tampoco les llamo magonistas, pero por otras razones. En principio, sobre todo porque a los integrantes del Partido Liberal Mexicano no les gustaba que los llamaran magonistas. Lo dijeron en varias ocasiones. Una de ellas, me gustaría leerla, firmada por Rosa Méndez, que creo que ya todos sabemos que fue Enrique Flores Magón, cuyo seudónimo en ocasiones usaba este de Rosa Méndez. Dice: a nosotros los liberales nos designan con los nombres de magonistas y de rojos, por más que el primer nombre de magonistas no es bien aplicado porque nosotros no peleamos para que Magón o cualquier otro suba al poder. No somos imbéciles personalistas. Luchamos por los principios salvadores que encierra nuestro grito de guerra, tierra y libertad. Y firma Rosa Méndez en Regeneración, número 47, del 22 de julio de 1911. Bien, yo me voy a centrar en las 3 épocas del periódico Regeneración y a partir de esas épocas voy a hablar de las mujeres que participaron en el Partido Liberal Mexicano. Bien. Ya la compañera Yalitza aludió en buena medida a la primera época, a una época larga, porque ella mencionó de 1900 a 1905. La primera época de regeneración, estrictamente hablando, empieza en 1900, el 7 de agosto, como dijo ella, y termina el 7 de octubre de 1901. Es tan solo poquito más de un año. Esta primera época de regeneración, está firmada por Jesús y Ricardo Flores Magón, Antonio Orcasitas. Dura muy poco, ¿sí? Porque debido a que participan estos militantes en el primer Congreso Liberal de San Luis Potosí, que sucede en febrero de 1901, pues los encarcelan. Es como que yo creo que en Ricardo ha de ser el segundo encarcelamiento, si mal no recuerdo. En ese mismo año, y a raíz de la participación en el Congreso Liberal, se forma el Partido Liberal en 1901, que le da a Regeneración una base social organizada. Eso me parece también muy importante. Bueno, pero muy aparte de esto, ¿qué estaban haciendo las mujeres? ¿Dónde estaban, verdad? ¿Dónde estaban esas liberales que vienen desde el siglo XIX, que son profesoras, obreras, amas de casa, portadoras de la ideología liberal decimonónica, ¿verdad? Y que quieren defender a capa y espada
pues las leyes de reforma, la Constitución del 57, entre otras cosas. Algunas de ellas, poquitas contadas, yo creo que con una mano, participan en el primer Congreso Liberal de 1901. A raíz de este Congreso, van a proliferar los clubes liberales. Ya existían desde el 19, pero con la formación, con el evento del primer Congreso Liberal, van a reproducirse más clubes liberales femeninos y mixtos. Bueno, ¿qué pasaba con las mujeres a raíz de la fundación de Regeneración? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Bueno, pues justamente la instalación de estos clubes liberales, ¿verdad?, femeninos, lo que van a pedir en primer lugar es una lucha contra el abuso de la Iglesia y el despotismo clerical, ¿no?, que ellas padecen. Es una participación incipiente, ¿sí?, tímida en esos momentos. Piden en sus artículos que las mujeres luchen y dejen atrás el fanatismo religioso. En esos escritos podemos encontrar sobre todo temas muy coyunturales. Hay una frase muy sonada, muy mentada de Armando Bartra respecto del periódico Regeneración, que dice: fue un agitador, un educador y un organizador colectivo. Y es que, pues sí, ¿no? O sea, realmente fue un periódico sumamente importante, ¿no?, que fungió en un momento dado, pues, casi como comité central, ¿no? Pero bueno, la difusión de las ideas del Partido Liberal fue sobre todo a través de esta prensa. En ella actuaron hombres y mujeres, y cuando los militantes fundamentales, varones, estuvieron presos, ellas participaban mucho más en la tarea periodística. Esto sobre todo ocurre en la tercera época de Regeneración, que va de 1910 a 1918. Iba a haber un segundo Congreso Liberal en 1902, pero fue prohibido, ¿verdad? Hubo represión policíaca contra clubes y contra periodistas. Por cierto, en esa época, como dijo Yalitza, se publica Vesper en 1902 en la Ciudad de México. La directora era Juana Belén Gutiérrez, y en esa época inicia relaciones con los hermanos Flores Magón. Se deshace el Club Ponciano Arriaga, este club liberal Ponciano Arriaga, y en 1903 vuelven a organizarse, pero en la Ciudad de México, y en ella ya participan estas mujeres de las que hablaba Yalitza: Juana Belén, Elisa Acuña, María del Refugio Vélez es otra. El hijo del Aguizote va a publicar varios artículos, porque recordemos que ya está clausurado en su primera época Regeneración. Fueron encarcelados estos líderes pelemistas, también Juana Belén y Elisa Acuña, a fines de 1903, en la famosa cárcel de Belén. Y, se liberan en 1903 y todos ellos optan por el exilio. La segunda época de Regeneración va de 1904 a 1906. Entre una época y otra van a ocurrir rupturas, van a ocurrir interrupciones. En esas interrupciones van a publicarse otros periódicos en donde justamente los pelemistas van a poder participar. Es decir, no es que se haya quedado la actividad pelemista parada.
Entonces, hacia octubre de 1903, el núcleo pelemista se exilia en diversas ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos, y llega a San Antonio, Texas. En esa zona existía una enorme población de origen mexicana. Los migrantes eran braceros, obreros de minas, ganaderos, vaqueros y pequeños comerciantes. Reaparece Regeneración de noviembre de 1904 a octubre de 1906 con las interrupciones que acabo de comentar. La interrupción en 1906 se da porque reprimen de nuevo a los pelemistas debido a las varias insurrecciones que tuvieron en ese año. Un año antes, en 1905, se dio una división definitiva del grupo liberal en el exilio. Juana Belén y Elisa Acuña toman el partido, digamos, moderado de Camilo Arriaga, y con ellos se va a iniciar una serie de ataques entre Juana Belén y el núcleo dirigente pelemista. Ellas se unen al maderismo y finalmente al zapatismo. De esta etapa, que ya de manera realmente rica nos platicó Yalitza, es terrible reconocer la homofobia, en particular la homofobia del camarada Ricardo Flores Magón, porque se la pasa tildando a nuestra Juana Belén de lesbiana, ¿no? O sea, como si fuera eso el punto principal en una discusión política, ¿no? Va a ser una ruptura, a mi parecer, bastante triste, ¿no? O sea, qué gacho que sucedió así, ¿no? Pero bueno. En San Luis, Missouri, Ricardo Flores Magón dirige la formación de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Esto es el 28 de septiembre de 1905. Poco después va a redactarse el programa del Partido Liberal Mexicano y el manifiesto. Ellos en ese manifiesto no se llaman anarquistas, no se llaman magonistas, se van a llamar liberales. ¿Por qué? Bueno, yo considero que para evitar ser rechazados ante la palabra que da miedo de anarquía. La Junta promovió la formación de clubes liberales, algunos clandestinos, otros grupos armados, todos ellos enlazados por medio de delegados designados por esta junta, quienes transmitían a los miembros en México y Estados Unidos las instrucciones para los levantamientos armados. Esta segunda etapa es en la que los combatientes del partido han radicalizado sus posturas. El liberalismo continúa dentro de su ideología, pero la lucha política trasciende a la social. Se concibe la lucha armada para derrocar al porfiriato. Se acrecentó el vínculo con sectores socialistas y anarquistas que influirán decisivamente en el programa del partido. Proliferan múltiples clubes liberales femeninos y sobre todo grupos Regeneración. Los artículos de las pelemistas en la segunda época de Regeneración muestran nombres aparentemente reales y en ocasiones firman con seudónimos. Si bien esta lucha se dio tanto en México como en Estados Unidos entre los años 1904 y 1922, años de su exilio, la mayoría de las colaboraciones viene de diversas partes de este último país, en Regeneración y otros periódicos. No voy a aludir a este trío dinámico de mujeres tremendas, ¿no? Porque ya lo hizo Magali, pero fueron fundamentales. Evidentemente, Ethel Duffy, Elizabeth Trubridge y Frances Snake Noel fueron fundamentales.
En el apoyo, bueno, Ethel, en un apoyo muy importante a nivel de relación con los pelemistas, perdón, y Elizabeth, sobre todo en la cuestión monetaria, ¿no? Frances, pues yo creo que también en un apoyo muy general, no sé. Conforme se van acercando los acontecimientos de 1906 y 1908, es decir, las huelgas de Cananea, de Río Blanco, las diversas rebeliones que hubo en el último año, la exacerbación de las condiciones de explotación y represión porfiristas, las mujeres escriben en Regeneración y en otros periódicos, son comunicados, protestas mucho más aguerridas que las de principios de siglo. Poco antes de 1910, la mayoría de los artículos de ellas son de crítica, denuncia, propaganda, se han radicalizado redactoras, las que no se han unido al proyecto magonista. Perdón, al proyecto maderista, perdón, sí. Me hago la siguiente pregunta: ¿por qué algunas mujeres y también hombres dejaron el magonismo para adherirse al maderismo? Podemos conjeturar, a partir de ejemplos de quienes renunciaron, que al estar en desacuerdo con las tácticas militares y organizativas del Partido Liberal Mexicano y ver en el maderismo un proyecto menos radical o tal vez más legal y con visos de triunfo, decidieron seguir luchando en este último, aun cuando más tarde algunas se adhirieran al zapatismo o a otros proyectos. Esta es una idea que no está desarrollada como muchas otras, pero me parece muy interesante en la intervención de Yalitza estas 4 mujeres, ¿no?, que vienen del liberalismo, que pasan por el pelemismo y siguen el camino hacia el maderismo y terminan en el zapatismo. Tal vez otro por ahí en el carrancismo, no sé. Pero este sería una vertiente a investigar que me parece muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis estudios, en mis trabajos incipientes, sí he considerado a estas 4 como pelemistas, pese a todo el cambio que han hecho, porque más allá de haberse salido del PLM, ellas tienen sembrada, ¿no?, una semilla muy importante, que ya lo dijo Yalitza, ¿no? Me parece que ellas llevan mucho en sus personas las ideas del PLM, tal vez sin saberlo, tal vez sin decirlo. Bueno, es importante recalcar la participación de las mujeres en la huelga de Río Blanco en particular. Allí hubo obreras como Isabel Díaz de Pensamiento, Carmen Cruz y Dolores Larios, ¿no?, que se opusieron a la entrada de los trabajadores, y sus armas eran pedazos de pan duro y tortillas, ¿no? También otras mujeres participaron en la rebelión de Acayucan, Veracruz. Nombres como Donaciana Sáenz, Rafael Alor y Josefa Tolentino, ¿no?, son dignas de nombrar en esta etapa. Bueno, en Río Blanco también no hay que olvidar a Margarita Martínez, obrera, ¿no?, que luego fue encarcelada en San Juan de Ulúa. En la tercera época en Regeneración, bueno, como les dije anteriormente, es la más álgida, ¿no? Es la más, obviamente, la más combativa, es la más larga. Los pelemistas reivindican los apoyos al zapatismo y a ciertos grupos étnicos. En 1911 proliferan todavía más los clubes femeninos,
los grupos Regeneración, ¿no? Las tareas además de tener tareas de propaganda, existía la agitación, la difusión, la defensa de los compañeros presos, la obtención de fondos, y a través del periódico se da a conocer a esos grupos que proliferaron en Texas, California y Arizona, con numerosos elementos de origen mexicano. Creo que ya nada más me voy a saltar un poco, es que, bueno, voy a leer una cita de una redactora de Regeneración llamada Sofía Bretón, que dice así, ella, en el 29 de junio de 1912, animosas compañeras, adelante, y si vuestros compañeros se acobardan, escupidles el hocico, vedlos con desprecio, arrojadlos lejos de vosotras con asco, y si es preciso, si desgraciadamente faltan pantalones, fajémonos las enaguas bien fajadas, y nosotras solas carguemos briosamente contra el enemigo común, capital, autoridad y clero, y no cedamos hasta no quedar una sola sin vida o hasta conquistar pan, tierra y libertad para todos. Quiero terminar con una conclusión mía que dice así. Sabemos que Regeneración fungió como agitador, educador y organizador colectivo. Fue el arma fundamental del movimiento del PLM. Miles de hombres y mujeres tomaron conciencia política a partir de la lectura de sus contenidos. En particular, las mujeres redactoras se desarrollaron y asumieron su participación como sujetos sociales. Hoy, Regeneración es la memoria histórica de ese proyecto central, el PLM, en la Revolución Mexicana, y materia prima imprescindible para el estudio de diversas líneas de investigación, entre las que se encuentra la de las mujeres pelemistas. Gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu participación y por este balance histórico de las mujeres, como bien mencionas, pelemistas. También es justo retribuir o más bien dejar de lado esta concepción de llamarles o llamarlas a ellas magonistas, ¿no? Cuando ellas tienen una trayectoria propia y unas ideas propias y un accionar propio, más allá de la dirigencia política que encabeza el movimiento. Bien, ahora vamos a darle la palabra a Eunice Adorno. Eunice es fotógrafa que vive y trabaja en la Ciudad de México. Su trabajo se ha interesado por documentar distintas comunidades en México que en sus formas de vivir y representarse tienen una obstinada relación con el pasado. La ausencia de memoria de tales grupos sociales hacia sus historias la ha llevado a la búsqueda de archivos, imágenes, relatos y otros materiales que le permitan reconstruir su narrativa desde la fotografía y el video. En 2011, la Fábrica en España publicó su libro Las Mujeres Flores, un proyecto en el que documentó a las mujeres menonitas en el norte de México. El mismo proyecto recibió el Premio Nacional de Cultura Fernando Benítez en 2010. Ha estudiado fotografía en el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen, en el Job SWAT Masterclass de WordPress Photo en Ámsterdam. Ha recibido distintas becas como Jóvenes Creadores que otorga el FONCA en el 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016, y justo uno de sus trabajos de fotografía se titula Desandar, que justo queremos que nos comentes sobre la importancia de rescatar la memoria de las mujeres a través de la fotografía. Adelante, Eunice, te damos la palabra. Hola, oigan, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy, como siempre, wow, estar al lado de ustedes, las historiadoras. Siempre aprendo muchísimo de ustedes. Me ha tocado platicar con ustedes ya en otros momentos y les agradezco mucho siempre porque justo pues mi trabajo pues es justo con todas estas grandes referencias que han hecho y aportaciones, porque si no, de ningún modo podría haber yo seguir trabajando con mi proyecto. Y bueno, pues sí es un proyecto que fui haciendo a largo plazo a partir del 2014 no, 2012, o sea, ya yo fue bastante tiempo y lo acabo de exponer en el Museo
la Ciudad de México, hice una exposición ahí individual y bueno, me costó mucho trabajo como ir aterrizando qué es lo que iba a trabajar, porque justo en el camino pues me topé con, pues sí, con esta historiografía, con esta historiografía en la que sí siento que hay un sistema patriarcal que las estudió también y que, bueno, que nos toca también a las mujeres actuales, contemporáneas, despatriarcar ese archivo de alguna manera, porque esa visión desde los hombres también, historiadores que han escrito con ellas, que las han clasificado, que las han guardado en diferentes como instituciones, pues está ahí y eso fue para mí como parte del encuentro del proyecto, parte de mi realización de este proyecto, ¿no? Como contar un poco también estas como reflexiones en las que iba las instituciones de archivo, que yo pues me basé mucho en buscar también documento, la estética del documento, las fotografías y me encontré en instituciones, casi la mayoría, en donde no hay una clasificación para ellas, muchas están perdidas, siempre es buscar con el nombre, con los Flores Magón, entonces eso es como muy triste a nivel también institucional que hay, porque no, para mí, o sea, en lo personal no hay un lugar en ellas ahí, o sea, siempre yo me tuve que hacer, yo creo que muchas de las que están ahí, yo creo que les ha pasado igual, hay que estar rastreando, buscando quién te ayude o quién te dé fichas para encontrar documentos importantes. Por ejemplo, me acuerdo mucho una experiencia en leer Mujer Moderna que hizo Andrea Villarreal y para encontrar un gran escrito poema de ella me tuvieron que dar un número porque ese escrito, aunque estaba en el archivo de Relaciones Exteriores, pues en realidad nunca estaba su nombre ahí, o sea, tú ibas a preguntar por Andrea Villarreal o por María Bros o por Ethel Dove y era muy difícil. Yo creo que los únicos lugares donde encontré mucha atención en ello fue en antropología e historia, pero bueno, no me quiero como enfocar ahí, más que también contarle, pero bueno, desandar un poco, era justo ir rastreando algunas, varias de estas mujeres importantes y fue increíble porque yo me dediqué un gran tiempo a ir a estos varios lugares institucionales a buscarlas, a buscar documentos, imágenes, para poder yo ir reconstruyendo. Y pues bueno, mucho lo que iba haciendo era fotografiar estos varios documentos y gracias a todo este como encuentro que era desde este lado, mucho más desde las artes visuales, las artes plásticas, la fotografía y con también una carga mucho más hacia la ficción, pues, o sea, yo soy artista visual, fotógrafo, o sea, no, o sea, de pronto el rigor de la historia siempre me tenía como muy nerviosa porque decía, híjole, ¿esto cómo lo voy a trabajar sin faltarle al respeto al archivo, ¿no? Y ya con el tiempo también me fui liberando y teniendo una relación personal con estas mujeres que fui como teniendo diálogo, ¿no? Estas mujeres del pasado que fui como haciéndolas cercanas a mí y como mi trabajo lo que me ha funcionado es como sentir que al encontrar sus voces, sus escritos, ya sea sus cartas y sobre todo sus afectivos, como que yo siempre las sentía como algo muy personal, como sentarlas a una mesa, dialogar, con lo poco que encontraba escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de las cosas que fui encontrando fueron reversos de fotografías donde venían el nombre, por ejemplo, de Elizabeth Tunbridge o de Ethel Dove en el Museo de Antropología. Había fotografías en las que estaban sus hijas, o por ejemplo, cuando fui a Monterrey a hacer lo de Andrea Villarreal y me enteré que, bueno, parte que se había muerto una de sus pequeñas, o cuando Margarita Ortega en Mexicali había también perdido a su hija. O sea, como todos estos temas como que fueron para mí algo muy afectivo, importante de tratar este archivo, ¿no? Y fui como teniendo confianza para ir pensando cómo presentar estos diálogos que tuve con ellas y tener esta exposición, este proyecto que se llama Desandar, que yo espero pronto se convierta en un libro. Y bueno, lo que hice fue al final, había que tomar una decisión de cómo presentarlo. Yo no podía tener este papel desde de historiadora o antropóloga, ¿sabes? De presentar una cosa como muy directa, no sé cómo llamarlo, en un museo, sino que traté de tomar una decisión de libertad con ellas y fue cuando empecé a hacer piezas
con los archivos que tenía, con las fotografías. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar algo rápido. Una de las piezas que son para mí importantes era, lo que hice fue imprimir algunos como retratos de ellas que tenía y las hice unas cajas de luz, ¿no? Para mí era como esta cosa de decir, estos documentos, si son accesibles al público o a ti, y sobre todo a nosotras las mujeres, que es nuestra historia, para mí eso es muy importante, como que esa es nuestra propia historia de mujeres que hay en México, y como esta historia es muy importante defenderla porque es nuestra y ellas nos enseñan a nosotras ahora. Entonces hice unas cajas de luz en donde están ellas iluminadas, hice este documento dañado en lo que yo he encontrado, ¿no? Que está ahí, pues, encerrado en estos documentos que hay. Para mí era hacerlas como luz, ¿no? Y como que nos iluminan ahora, ¿no? Son unas cajitas de luz que ahorita les voy a enseñar unas. Y al final hice también como una casa, como que era difícil porque tenía que hacer sus perfiles de algunas que hice. Y entonces lo que hice fue una tienda como tipo de campaña, y era como pensar como sus palabras y lo que nos escriben, lo que ellas escribían también nos cuentan a nosotras ahora, ¿no? Entonces hice como una casa tipo de campaña, donde todo lo que es la casa fue impresa con sus pequeñas bibliografías, que van contando cosas que a mí como autora me llaman la atención, y como por supuesto con esta diciendo que es algo muy personal, ¿no? De lo que yo he entendido, ¿no? Y bueno, ya, o sea, a ver si lo podemos enseñar después cuando pongamos el foro. Entonces esa es una casa en la que te puedes meter y alrededor pues están sus historias, y hay algunos dibujos y algunas fotografías de ella. Entonces era para mí como pensar, además de que ellas escribían los periódicos, ellas traducían y está en un medio impreso antiguo, cómo esta palabra impresa también nos puede arropar a nosotras las mujeres que estamos en una nueva ola. Es un momento súper importante para nosotras, estamos como organizándonos, estamos saliendo mucho a la calle, es algo como que estamos viviendo a flor de piel, al menos en mi caso, y entonces ahora estas mujeres están ahí y han estado siempre, y es el momento que también salgan, y por eso como que admiro mucho el trabajo de todas ustedes que están aquí, porque es súper importante que la visión femenina, las mujeres lo escriban, porque es súper diferente, porque sí siento que no vienen de un sistema patriarcal en la que también se han estudiado, y eso como que afecta mucho la manera en que se escribe, ¿no? Como en muchos libros las han puesto como la amante, o sea, en vez de decir la escritora, o ¿sabes? Le dicen la amante, el esposo, la hija, y así, bueno, en varias como libros que llegué a leerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues Desandar es eso, como varios, hay collage, por ejemplo, también, que eso es como ya la última parte en la que ya me liberé totalmente de decir, bueno, voy a tomar estos como pedazos de cartas que había, muchas de las cartas vi que en el Archivo General de la Nación, que la escribía María Broussa Ricardo, y entonces estos como pedacitos los hice como tipo collage, porque era una manera en que también estos mensajes como muchos eran de amor, y así como que tuvieran otra vida también, ¿no? Como que renacieran en otra manera, en otra forma de verlas, ¿no? No en esta cosa rígida de documento, sino también en una cosa que puede ser como mucho más conceptual, mucho más libre, como además la carta que tiene como varios mensajes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, mi trabajo con Desandares ha sido así. También hay una serie de videos que he estado empezando a hacer. Creo que es un trabajo que sí siento que no es que lo haya terminado, sino que es como algo continuo. Y bueno, también, por ejemplo, hay ciertas fotografías muy masculinas de ese entonces. Lo que he hecho fue poner la cara de ellas, ¿no? En estas fotografías, y como darles un lugar desde donde yo pueda, sobre todo desde la apropiación desde el archivo, desde las artes plásticas, y bueno, eso pues ha sido Desandar, y no sé si tengo alguna pregunta. ¿Cómo voy de tiempo? Creo yo hablo y hablo y hablo. ¿Estoy bien o...? Vas muy bien. Tienes 10 minutos. Ok, por ejemplo, una de las piezas que hice con ellas fue te digo que son como estas cajas de luz, no sé si la llegan aquí a presenciar. Y estas pues estuvieron expuestas hace poco, y un poco pues la idea es que
que todos estos como retratos que fui encontrando en el archivo de ellas, pues las fuera como imprimiendo. Trabajé mucho con un sistema que se llama el mimeógrafo, que tiene como la cualidad de esta máquina de reproducción antigua, ¿no? Entonces hacía que a imprimir esas fotografías ahí, pues tuvieran todavía este toque como también fantasmagórico, ¿no? Que le daban a sus presencias, ¿no? Y bueno, también hay una serie, hay unas piezas que también empecé a hacer, que es todos los documentos que yo fotografié, muchos de ellos vienen muy maltratados, entonces siempre tienen incisiones, yurex y cosas como o sea, que se ha maltratado con el tiempo, ¿no? Entonces para mí era como, pues como su presencia o la manera de cómo se manifestaba en ellas. Para mí, en lo personal, pues, como en este encuentro estético de qué nos dicen ahora, ¿no? Entonces lo que hice fue como tomar fotos de estos como incisiones y maltrato del archivo y las fui como recortando y haciendo separadas y hice como una especie también de collage grande, como tipo mural en una sala. Y en fin, pues son todos esos recursos que yo tomé. También hay otra serie de imágenes que tal como las encontraba, que es en el archivo de antropología e historia, que hay, o sea, todo como carpetas fotográficas fueron para mí bellísimas, porque me di cuenta que también como estos o sea, personajes de lucha y también como personajes de olvido, pues tienen toda una vida, una relación entre ellas, ¿no? Y como que eso se me hacía muy lúdico, ¿no? Cómo ellas se llevaban, o sea, había cómo ellas también tenían sus vínculos con sus hijas, ¿no? Entonces eso como que también me llamaba mucho la atención, ¿no? Como llegarlo a tomar en cuenta. Y bueno, pues Desandar pues sigue en proceso. Tengo muchas preguntas todavía. Por ejemplo, me interesa mucho la vida de Margarita Ortega, en la que solamente hay una fotografía al lado de su hija, que se me hace brutal que haya una fotografía, o sea, la única que conozcamos, al lado de su hija que se murió en el desierto, según datos que he leído. Y se me hace muy fuerte porque es como algo como un encuentro increíble de ellas dos y como, pues tengo muchas preguntas aún de Mexicali, qué más archivos hay, ¿no? ¿Qué más historias podemos encontrar de ellas? Entonces me hace como increíble esas como relaciones que voy encontrando. Por ejemplo, todo lo que hice de Andrea Villarreal también fue como muy importante para mí, ¿no? Con su hermana. Teresa Villarreal, y bueno, y más adelante aquí en la ciudad, algo también que comparto mucho con Alicia y Graciela es como, y también como Alicia está, o sea, yo también como que con el tiempo no, o sea, me daba mucho coraje que les dijeran magonistas, porque era simplemente el hecho de por qué otra vez ponerle el apellido de un hombre a todas estas mujeres, se me hace como una falta de respeto todavía, o sea, que les digan magonistas, es como otra vez el apellido de los hombres en ellas, ¿no? Entonces es como, no, o sea, ellas tienen historias muy particulares, como muy poderosas, como para que caben engrupadas, o sea, además de que no han sido visibilizadas, pues ahora en magonistas, ¿no? Entonces, yo por último diría que para mí lo que he aprendido de ellas en este tiempo y de todas ustedes que están aquí en este foro es como pues, seguir defendiéndolas desde la historia, sí despatriarcar el archivo y sí creo que, porque esa misma historia rígida también de que, o sea, yo hablaba con otras personas de, es que si no está en la carta o el dato o la andanza de esta mujer en ciertos documentos de un lugar, es que entonces no podemos integrarla a un libro donde habla del partido. O sea, es como, pero ¿por qué? Es que, o sea, sí sabemos que existió, pero es que no hay como ciertos documentos que hablan de su existencia. O sea, yo sí me he como encontrado con esas situaciones y es como absurdo, es como, oye, pero también la historia es una ficción, ¿no? Hablando también filosóficamente de muchas cosas. ¿Por qué no integrar? No, entonces en eso creo que sí hay una falta de, pues sí, les deben todo a estas mujeres en muchos lugares de históricos, ¿no? Les deben un lugar, o sea, hay muchos libros que no están y así. Y bueno, pues nada, o sea, creo que lo que he aprendido es como seguir trabajando, quiero seguir como aprendiendo,
de la gente que está estudiándolas, porque siento que juntas podemos ir armando una historia particular, única de cada una de estas mujeres y solamente en colectivo y en conjunto, ¿no? Porque yo sola como fotógrafa, pues es muy difícil, ¿no? Pero si, o sea, estas como reuniones y pláticas que podamos tener y podamos ir como retroalimentándonos entre nosotras, pues se me hace como muy importante. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Desde luego, las y los historiadores creo que también tenemos que aprender de tu visión artística o desde tu concepción como fotógrafa y escuchándote, creo que también los historiadores que nos dedicamos a estudiar desde los archivos el pasado, pues creo que podemos aprender a darle vida a estos documentos y con la misma pasión con la que tú lo haces, ¿no? Entonces, me alegra mucho haber escuchado tu exposición, tu pasión y tu labor por rescatar la historia de estas mujeres que no se han visibilizado todavía o no de manera extensiva o no se han visibilizado como ellas se merecen, ¿no? ¿Qué les parece si damos pie a concluir este foro con 2 minutos de conclusiones por cada una de ustedes, así en el mismo orden en el que aparecieron? Comencemos con Yalitza, tienes 2 minutos para concluir, hacer un balance general y concluir. Gracias. Definitivamente estas nuevas formas de acercarnos a los discursos históricos son fundamentales a partir del trabajo de las mujeres. Me emociona mucho escuchar a cada una de las compañeras que hablan desde las distintas perspectivas y periodos de lo que fue regeneración y cómo hablar de este diario y cómo hablar de este periodo previo a la Revolución Mexicana, cómo hablar ya de toda esta concepción histórica a partir del cuerpo, el nombre y el rostro de las mujeres. Yo recuerdo hace muchos años en la formación universitaria que no era una situación pues tan sencilla, ¿no? De escuchar y de tener estas conversaciones, de formar estos diálogos donde se pudiera platicar desde esta aportación, no solamente política, sino literaria, periodística. Creo profundamente lo que acabas de decir, Miguel, que las disciplinas como el derecho, como la historia, tenemos también que abrirnos al conocimiento interdisciplinario y artístico, que esos acercamientos que nos ofrece la fotografía, en este caso que los archivos fotográficos son inmensos y también nos dan pequeños guiños de acercamiento. Pero una cosa que me faltó comentar también por el asunto de los tiempos es que al menos estas mujeres de las que yo platiqué al principio de mi intervención, todas fueron poetas, todas tienen un trabajo poético rescatable y muy importante que no me gusta decir que está invisibilizado porque al final las estamos mencionando en este momento, pero sí hace falta como un estudio crítico muy, muy prudente del trabajo literario que hicieron, muy aparte del trabajo de prensa, muy aparte del trabajo político, sino de qué estaban escribiendo estas mujeres. Y alejarlo completamente del tono de tus poemas de mujer, ¿no? Tus poemas de tus cosas, que es un asunto que nos dicen mucho, que yo recuerdo mucho que me decían al principio cuando enseñabas como que otro poema, como si lo social, como si lo que suceda afuera no nos atravesara el cuerpo. Y lo que ellas escriben es muy importante porque tiene que ver con una cuestión cívica y con un compromiso político. No me gusta hablar con el concepto de poesía social, pero sí hay ahí unos indicios muy importantes de pues esta conformación y esta conciencia que tenían estas mujeres, tanto Elisa como Dolores, como Sara Estela, que es como conocida del otro lado de la frontera como la musa tejana, apodada con este sobrenombre, justo porque sus primeras intervenciones en prensa fueron a través de la poesía y lo importante que es la poesía
también desde la poesía podemos observar todos estos movimientos políticos de nuestra historia y es otra forma de acercarnos, ¿no? La literatura es vasta en este sentido y no solo la gran novela de la revolución que escribieron los autores, sino la poesía de la revolución que escribieron estas mujeres y quizá que el tiempo nos permita abordar ese trabajo literario con mucha precisión, con mucho respeto y pues a que lo lean. Hay muchos poemas de ellas que pueden sintonizar, que pueden leer en línea y pues es un gusto platicar y escuchar a cada una de las compañeras. Muchas gracias, Yelitza. Magali, para concluir. Ok, muchas gracias, pues un deleite escucharlas a todas. Me emocionó mucho escuchar a Eunice, sobre todo porque previo a su exposición estuvimos en contacto y dialogando mucho y teniendo dilemas existenciales, ¿no? Respecto a estas mujeres, no sé, me emocionó mucho. Bueno, pues para concluir podría decir muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que voy a ponerme en el papel de la muy historiadora. Yo creo que es muy importante explicar, entender, ir a las trayectorias de esas mujeres y entenderlas y explicarlas en su contexto histórico, ¿no? Yo creo que eso es crucial incluso para poder, digamos, escribir su propia trayectoria. Eso por un lado. Y además porque son trayectorias complejas. La vida de una persona no es lineal, ni el tiempo histórico, no es lineal. Tiene cortes, tiene idas y venidas, es más complejo que dejarlas en una, digamos, en un solo impas, ¿no? Digamos, en su propia trayectoria. Algo que creo que coincide mucho en estas mujeres, que ya lo mencionaba Yalitza, yo lo veo así en el caso de Ethel, pero se podría como, digamos, extender haciendo un análisis más profundo de cada una de las trayectorias de estas mujeres, es que, por un lado, el activismo político les abre la posibilidad de estos espacios que les eran negados, que están ligados al espacio público, pero además ese activismo político va acompañado de un trabajo intelectual desde la literatura, desde las artes, desde varias perspectivas que a lo mejor se de la parte política, pero es importante tenerlos presentes. Y cuando hablo de entenderlas en su tiempo, también posicionarlas en, digamos, en sus varias formas de ser mujer en el tiempo, ¿no? Son madres, son esposas, son viudas, son trabajadoras, son mujeres solteras, son activistas, pero al mismo tiempo son literatas, son intelectuales y quieren hacerse de una carrera, ¿no? Estoy hablando en el caso de Ethel Duffy Turner, pero además, si estas mujeres tuvieron, digamos, su trayectoria vital fue extensa, digamos, que llegaron a un periodo de adultez, vejez importante, también hay un trabajo de la memoria, ¿no? Y eso no lo podemos desprender. Yo creo que eso también es muy importante, ellas cómo se asumen desde su presente, mirando a su pasado, ¿no? Y sobre todo ahí habría que también tener como muchas pinzas de, bueno, las decimos magonistas o no, bueno, ellas cómo se asumían, ¿no? En el caso de Ethel Duffy, ella asumió el papel de una descendiente de este grupo vinculado al magonismo o al Partido Liberal o a los liberales, etcétera. Y además, otra cosa es que no hay que romantizar al Partido Liberal Mexicano y al discurso propio de los líderes del Partido Liberal Mexicano, porque también se podría cuestionar la imagen que ellos tenían respecto a la mujer y que viendo las acciones de estas mujeres de las que hablamos parecieran excepcionales, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente porque es importante no contar la historia de estas mujeres desde el esquema propio de la historiografía magonista. ¿Por qué? Porque si no caemos otra vez en este discurso narrativo histórico historiográfico que las invisibiliza o las ensombrece tratando de explicar justamente el tiempo histórico construido desde una visión masculina, patriarcal, si lo queremos así decir, del propio magonismo. Entonces, con eso concluiría. Yo creo que hay mucho que decir de estas mujeres, hay mucho que discutir, hay mucho que debatir y hay mucho que visibilizar respecto a ellas. Muchas gracias, Magali, por tus conclusiones. Graciela, por favor. ¿Nos prendes tu micro? Sí. Bien, bueno,
Bien, igual que las compañeras, aplaudo las diversas intervenciones de este foro. Me parecen muy importantes en el proceso de visibilización de las pelemistas, quienes han dejado huellas, sabemos, muchas huellas, y sin embargo no las encontramos. Es difícil verlas y difícil buscarlas, como ya lo dijo también el precioso trabajo de Eunice. Coincido en particular con Yalitza en el sentido de que ella dice que en el Partido Liberal Mexicano estos militantes han incluido de manera implícita a la participación de las mujeres en la lucha del partido. Pero siempre ha sido lleno de contradicciones, obviamente, como también ahorita lo decía Magali, ¿no? Es decir, no debemos idealizarlos a nadie, ni a ellos, ni a ellas, ni al partido, ¿no? Constantemente se nota esta parte, esta idea, que viene seguramente desde quién sabe qué siglo, de que de las esencias, ¿no? De que la mujer es maternal por esencia, de que la mujer, ¿no? Tiene que estar en el trabajo doméstico, en la reproducción por esencia, ¿no? Entonces, ahí hay unas contradicciones y unas tensiones cotidianas constantes entre la vida cotidiana del partido, la lucha política, ¿no? En los momentos, decíamos, en que los varones están encarcelados, bueno, pues en esos momentos la participación de las mujeres es más notoria. No solo más notoria, sino muy importante, ¿no? Al grado en que estas mujeres cercanas a Ricardo, que son María Bruce y su hija Lucía Norman, ellas se acercan a él constantemente porque lo visitan en la cárcel y son quienes llevan, ¿no? el enlace, quienes llevan muchas de las ideas hacia los pelemistas. Entonces, esa tensión, por cierto, la ha estudiado de manera interesante otro que a lo mejor tendría que estar aquí, que es Elstrand, Nathan Kahan Ilstrand, no sé cómo se diga, ¿no? Él ha estudiado mucho esto, porque su tesis es sobre estas dos mujeres centrales del Partido Liberal Mexicano, María Talavera Bruce, o María Bruce, y su hija Lucía Norman. Pues eso es yo, bueno, felicito a todas, ¿no? El trabajo de Eunice, ahora lo entiendo porque antes no lo entendía mucho. Alguna vez nos reunimos, hoy me queda muy claro y estoy ansiosa por verlo. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Y para concluir, para cerrar este foro, Eunice, por favor. Gracias, qué lindo volvernos a encontrar, aunque sea de esta manera virtual. Pues yo voy a cerrar con una foto que seguramente la han de conocer, que es esta foto icónica del Día de la Constitución, ¿no? Y aquí, pues es una foto, la foto que conocemos, pues es como de puros hombres. Entonces, yo lo que hice fue poner la cara de varias de las mujeres del partido. Ahí, no veo, pero bueno, ahí se ve, en el balcón. Y bueno, estos son como uno de los ejercicios que es parte del proyecto de Sandar, para que vean cómo fue quedando. Y abajo, pues sí, fueron los nombres de que fui tachando de los hombres que puse de ellos. Les enseño esto porque para mí son de estas como cosas que he incluido en el trabajo. Y pues yo les quería como de manera, para terminar, les voy a leer un extracto de Mujer Moderna que escribió Andrea Villarreal, que a mí me sigue sonando a mi actualidad, y dice, se llama ¿Qué venimos? Y es del periódico Mujer Moderna en San Antonio, Texas, en diciembre de 1909. Y dice, la mujer moderna tiene más allá de los viejos límites marcados por el capricho masculino, una misión nobilísima que cumplir, la de hacer rebeldes.
porque en estos momentos la rebeldía es la salvadora del mundo que se pudre en el pacifismo abyecto. Entonces, bueno, como frase me ha acompañado mucho tiempo y con esto cerraría, con esta frase de Andrea Villarreal, que un poco nos acompañen también ellas desde lo que escriben, ¿no? Y pues muchas gracias a todas, fue increíble estar y pues gracias. No, muchas gracias a ustedes, a las ponentes que hicieron posible este foro. Nos parece muy importante visualizar también el trabajo tanto de historiadoras como de antropólogas, como de fotógrafas, todo el trabajo que ustedes están haciendo para visualizar el aporte de las mujeres a la historia de México. Por eso a nosotros nos pareció muy importante darles voz para que ustedes mismas expusieran sus trabajos. También vamos a dejar en la descripción del video el enlace para que para que el público pueda ver la exposición de UNICE. Y pues a nombre del director general Felipe Ávila, les damos las gracias y les damos las gracias al público también por habernos acompañado esta tarde. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.